La mayoría de los escritores se obsesiona con su protagonista. Lo siguen hasta el final como si fuera lo único y más importante de una historia. Pero lo que muchos olvidan es que una historia es tan poderosa como su antagonista. Hoy vamos a ver cómo escribir historias desde el punto de vista del antagonista y cómo esto puede cambiar por completo tu narrativa. Te voy a decir algunos de los errores más comunes que se cometen, además que te daré herramientas concretas para escribir historias de ficción en cine, series, teatro, cómics o videojuegos. Historias con antagonistas que se sientan reales, complejos y aterradores. El antagonista no es solo el villano, es la fuerza que pone a prueba todo lo que el protagonista cree. Es el espejo distorsionado de su moral, de sus deseos y de su humanidad. Y cuando lo escribes bien, puedes elevar tu historia de buena a inolvidable. Y si te interesa mejorar como guionista o narrador de historias, suscríbete al canal. Aquí vas a encontrar bastantes videos sobre teoría narrativa, análisis y herramientas reales para escribir mejores historias. El antagonista como el protagonista de su propia historia. Lo primero que debes de entender es que todo antagonista, si está bien escrito, cree que está haciendo lo correcto. Desde su punto de vista, él es el protagonista. Su lucha es válida, su causa es justa. Sus medios pueden ser extremos, pero su objetivo tiene lógica para él o ella. No importa si tu antagonista es un dictador, un asesino, una inteligencia artificial o un dios caído. Si puedes entender su historia como si él o ella fueran el héroe, el conflicto se vuelve mucho más humano y por lo tanto mucho más poderoso. Esto no es solo una técnica narrativa, es una forma de entrar al corazón de los conflictos humanos. Piensa en esto, incluso en la vida real nadie se considera a sí mismo como el villano. Todos justificamos nuestras decisiones, incluso las peores, como una respuesta necesaria a lo que vivimos. Incluso es posible que en algún punto nosotros mismos seamos los antagonistas de la vida de alguien más. Cuando escribes un antagonista que cree firmemente en sus ideales, en su misión y en su papel dentro del mundo, estás creando a un personaje realista. Un antagonista que actúa sin motivación clara o sin lógica interna se vuelve plano, caricaturesco y hasta predecible. Pero uno que tiene una narrativa personal coherente, aunque sea siniestra, le da profundidad y tensión a la historia. Imagina la historia de una madre activista que sabotea un tratamiento experimental en una clínica porque ella cree que están usando a niños pobres como conejillos de indias. Así, la ciencia y la legalidad estarían del lado del protagonista, pero la moralidad del antagonista viene desde una preocupación real. De alguna manera se pueden justificar sus acciones. Desde su punto de vista, ella está haciendo lo correcto, no es una maldad gratuita, sino una convicción distorsionada y eso es oro narrativo. Y es así como el conflicto se vuelve complejo, vivo, difícil de tomar partido y eso es lo que buscamos. Las justificaciones humanas, lo que el antagonista cree de sí mismo. Uno de los errores más comunes en historias mal construidas es que a veces pueden tener a un antagonista que solo es malvado porque sí. Mata, manipula o traiciona solo porque el guión necesita que el protagonista tenga un obstáculo. No hay una ideología, no hay una historia personal y no hay conflicto real. Esto ocurre mucho cuando el escritor no se toma el tiempo de ponerse en los zapatos del antagonista. Y si tú no lo haces, el espectador tampoco lo hará. Y el resultado será un villano sin alma. Recuerda que todos los seres humanos justificamos nuestras acciones, incluso las más crueles. La mente humana es experta en construir argumentos internos que nos permiten dormir tranquilos, y el antagonista de tu historia debe hacer exactamente lo mismo. Tuve que matar a esas personas para proteger el secreto. Sí, manipulo a gente, pero alguien tiene que mantener el orden. Ellos empezaron primero. Este tipo de justificaciones no son excusas, son visiones internas de justicia y de moralidad, a veces distorsionadas, a veces retorcidas, pero siempre genuinas desde su punto de vista. Imagina la historia de una directora de una escuela que reprime brutalmente a los alumnos problemáticos, bajo el argumento de que está forjando futuros adultos responsables.
Desde su punto de vista, no está abusando del poder, sino que salva vidas. Aaron Sorkin lo resume así: debes escribir a tus villanos como si estuvieran tratando de justificar sus actos ante Dios. Y esto significa que ellos creen profundamente que están haciendo lo correcto. Entonces, no te preguntes, ¿qué tan malo puede ser el antagonista de mi historia? Mejor pregunta, ¿qué es lo que cree esta persona que está bien? ¿En qué momento se desvió o desvirtuó? ¿Y cómo justifica sus actos? Ese viaje hacia la corrupción moral es mucho más interesante que la maldad pura. Y ya lo sabes, si este contenido te funciona, dale like, comenta y compártelo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Tipos de antagonistas y cómo cambia su punto de vista. Ahora, no todos los antagonistas son iguales, y no todos deben ser villanos demoníacos en el sentido clásico. Aquí tienes una pequeña clasificación útil con su implicación narrativa. Existen más tipos de antagonistas. Estos son solo algunos. El antagonista idealista. Este tipo de antagonista quiere cambiar el mundo. Cree tener la visión correcta. El peligro está en lo que está dispuesto a sacrificar para lograrlo. Por ejemplo, un científico que libera una bacteria mortal para obligar a la humanidad a dejar la tecnología. El antagonista controlador. Este personaje cree que el caos debe ser contenido, no por ego, sino por miedo al colapso. Por ejemplo, un dictador que cree que solo su régimen puede evitar una guerra civil. El antagonista dolido. Este actúa por venganza o resentimiento. Cree que el mundo le debe algo. Por ejemplo, un soldado traicionado que desata una guerra interna contra su propio gobierno. El antagonista espejo. Este tiene los mismos objetivos que el protagonista, pero métodos opuestos. Por ejemplo, dos periodistas que quieren exponer la verdad, pero uno de manera ética y el otro dispuesto a destruir reputaciones. El antagonista simbólico. Este representa una idea, un sistema o una estructura. Esto no es una persona, sino una fuerza. Por ejemplo, una corporación, una religión extrema o una red de inteligencia. Cada uno de estos requiere que el guionista se ponga en su piel y vea el mundo desde su lógica. Solo así su historia cobra peso. ¿Cómo aplicarlo a tus historias? Escribir desde el punto de vista del antagonista no significa convertirlo en el narrador literal de tu historia, aunque también podrías hacerlo. Significa entender el mundo como él o ella lo entiende. Aquí te dejo algunas técnicas concretas. Mapa de creencias. Haz una lista de las creencias centrales de tu antagonista. ¿Qué piensa del mundo, del poder, de la justicia y de las personas? ¿Qué eventos en su pasado lo llevaron a pensar así? Objetivos claros. Dale una misión clara. Aunque esa misión sea monstruosa, debe tener lógica interna. Recuerda, no hacen cosas porque sí, creen que tienen un propósito. Momentos de contradicción. Introduce momentos donde el antagonista dude o vea las consecuencias humanas de sus actos. Estos momentos enriquecen la complejidad moral del conflicto. Escenas de contraste. Muestra su visión del mundo en acción. Por ejemplo, si cree en el orden absoluto, muéstralo imponiendo normas extremas, pero también salvando a alguien gracias a esa estructura. En pocas palabras, pregúntate, ¿cuál es su objetivo personal y por qué cree que es justo? ¿Qué heridas lo formaron? ¿Qué valores defiende? ¿Cómo ve al protagonista? ¿Como un obstáculo o una amenaza o un peligro social? ¿Cuál fue su punto de quiebre emocional y racional? Recuerda que si estos consejos te funcionan, regálame un like y comparte este video. Imagina la historia de un androide que lidera una revolución de máquinas y que empieza a eliminar humanos selectivamente. Cree que la humanidad ya ha perdido su derecho de gobernar, pero en una escena crucial salva a una niña enferma. Pero esto no lo hace por compasión, sino porque la niña respeta las reglas. Desde su punto de vista, eso justifica su decisión. O imagina una historia en la que el antagonista, que fue un héroe de guerra, se rebela contra el sistema porque descubre que la paz mundial se mantiene mediante sacrificios humanos secretos. Ahora busca destruir el orden para exponer la verdad. Cree que está salvando al mundo, pero está causando caos. Desde su punto de vista, el protagonista es un peón ciego del sistema. Este tipo de antagonistas hacen que cada escena tenga peso, dilemas morales y decisiones que no son ni blanco ni negro, sino una escala de grises. Herramientas narrativas para escribir desde el punto de vista del antagonista.
Aquí algunas herramientas prácticas para escribir desde la perspectiva del antagonista. Haz una escaleta de su historia paralela. Aunque no la muestres completa, tú debes saber qué es lo que hacía mientras el protagonista vivía su propio arco dramático. Dale escenas donde sea vulnerable. Incluso si esté equivocado, muestra en qué momentos duda o sufre o tal vez extraña a alguien. Incluye monólogos o confesiones que revelen su lógica interna. Con esto hay que tener mucho cuidado, recuerda que debes de ser cauteloso con los diálogos. Esto puedes hacerlo con una escena privada, o en el teatro funciona a través de un soliloquio, o tal vez puedes hacerlo con una escena sin diálogo, que muestre su obsesiva humanidad. Evita que sea invencible. Un antagonista que siempre gana no genera empatía. Uno que también tiene que sacrificarse, dudar o perder algo importante es mucho más atractivo. Encuentra un eco entre el protagonista y el antagonista. Dales algo que ambos valoren, pero por lo que estén dispuestos a luchar de formas opuestas. Esto crea tensión emocional real. Ahora un ejemplo un poco más extenso. Imaginemos la historia de una joven periodista, nuestra protagonista de esta historia. Ella investiga la red de trata de personas en una ciudad. Su antagonista, el director de un refugio para migrantes que, en secreto, colabora con los tratantes para conseguir financiación y mantener abierto el lugar. Él se justifica: no puedo salvar a todos, pero sin ese dinero no salvo a nadie. Ambos creen que están haciendo lo correcto, ella con la verdad, él con la supervivencia. La historia se vuelve un enfrentamiento moral sobre los límites del bien. Y cuando entiendes su punto de vista, incluso si lo odias, entiendes por qué lo hace. Antes de pasar a los 10 consejos clave para escribir grandes antagonistas, si este contenido te está ayudando a pensar tus historias de forma más profesional, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un comentario con el antagonista más complejo que hayas escrito o leído. Me encantaría leerte. Y ahora sí, vamos con los 10 consejos breves para crear un gran antagonista desde su propia perspectiva. 1. Dales una causa que parezca justa desde su punto de vista. 2. Asegúrate de que tengan un conflicto emocional real. 3. Humanízalos en algún momento clave. 4. No los hagas infalibles, dales puntos débiles. 5. Evita que su maldad sea gratuita. 6. Haz que sus decisiones afecten la trama activamente. 7. Haz que su lógica interna tenga sentido aunque sea inmoral. 8. Encuentra una contradicción interna en su pensamiento. 9. Crea escenas donde el espectador casi los comprenda. Y 10. Usa el antagonista como espejo o contraste del héroe. Si te gusta este video y mis consejos, suscríbete al canal, comparte este video con otros escritores y déjame tus dudas o experiencias en los comentarios. Escribir desde el punto de vista del antagonista no solo mejora al personaje, mejora toda la historia. Cuando logras que tu público entienda y hasta simpatice con alguien que hace cosas horribles, estás creando una narrativa poderosa, porque lo humano no está solo en el héroe, lo humano está en el conflicto. Y recuerda que para escribir no existen las fórmulas secretas, pero sí las herramientas que te pueden ayudar a escribir mejores historias. Así que a escribir se ha dicho.